corresponde a la primera clase del primer módulo. Se llama Electricidad y Electromagnetismo y pues va a estar dirigido por mi persona. Ya con la mayoría nos conocemos, si no hemos interactuado, hemos hablado pues en la primera fase o en el día de ayer. Listo, okay, para poder mirar. Bien, muchachos, ayer les dije todo lo relacionado al contenido de este módulo. Eso es una presentación, sin embargo, hay otra que es solamente de corriente alterna y complementa toda esta información. Entonces, ¿de dónde nace la electricidad? El fenómeno del que se dieron cuenta eh, hace muchos siglos, y la historia no me la sé de memoria, pero la pueden ver en YouTube o en varios programas. ¿Qué es la O Google. Listo. Al igual que una tubería de agua, lleva un fluido, un líquido, unas moléculas, la molécula del agua que es H2O. Cuando esa agua circula, la podemos asemejar a los electrones en un átomo. Bien. Y los electrones tienen, ¿qué es un átomo? Un átomo pues, es la unidad o partícula hasta ahora más pequeña de la materia y está constituida por protones, que son de carga positiva, neutrones, que es carga neutra, una masa, digamos así, que no tiene carga, que en su mayoría compone el núcleo, los protones y los neutrones. ¿Listo? ¿De qué está hecho el núcleo del átomo? De esos dos elementos. ¿Y quién es el que tiene la oportunidad de desplazarse, de hacer un desplazamiento, de ir de un punto a otro? El electrón. Y cuando hay ese desplazamiento, cuando él lo empujan, ¿sí? Y se mueve, aparece o lo llamamos el fenómeno de corriente eléctrica. ¿Por dónde se mueve ese electrón, muchachos? ¿Por el aire? ¿Por los cables? ¿Ustedes qué creen? Por un cuerpo conductor. Por el conductor. ¿Listo? Inicialmente establezcámoslo así, por el conductor. ¿Para qué? Para que ustedes ya empiecen a aprenderse las partes de un circuito eléctrico. Entre ellas está el conductor. Listo. ¿Cuál es la fuerza que empuja a ese electrón? ¿Cómo se le llama? Porque hay una acción, ¿cierto? Hay algo que empuja al electrón. Así como el agua es empujada por la presión, ¿cierto? A uno le sale agua cuando abre la llave de lavamanos porque está una presión. Si no tuviera presión, no saldría nada. No se movería o no habría fluido agua. ¿Qué creen ustedes que es esa fuerza de empuje eh, en, en un circuito eléctrico? Serían los conductores, o sea, el contador. La intensidad. La intensidad es lo mismo que corriente, ¿listo? La tensión, muchachos, la tensión. Y está representada por la letra V y la intensidad está representada por la letra I, mayúscula. Para ya empezar a establecer entonces nosotros las variables principales eléctricas. ¿Bien? También se le llama ley de Ohm, como un seudónimo, un apodo a esas variables y la operación
matemáticas de esas variables se le llama ley de Ohm. ¿Para qué hacemos la operación matemática? Pues para hallar la corriente, teniendo el voltaje o la resistencia, o cualquiera de esas tres. Pero para no salirme, miren que si la corriente es el flujo de electrones, es decir, ese caudal, ese líquido que se está moviendo por un cable, obviamente son electrones, no es molécula de agua, es ese movimiento, y la tensión es la presión, ya encontramos una analogía entre un circuito eléctrico y un circuito hidráulico. Bien, y quiero que eso ahorita se les quede en la mente porque esa es la forma más fácil de entender la ley de Ohm. Asimilarlo o compararlo con un circuito hidráulico. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Qué pena, pero sentí que alguien se quería conectar. ¿De dónde sacamos esa tensión y fuerza? ¿Cómo lo podemos ver representado nosotros en una instalación eléctrica de la casa? Ese toma que volteen a mirar un toma. ¿Qué es la tensión? Si el toma está desconectado, ¿hay tensión o hay corriente? Si no tiene ningún aparato conectado allí. Hay corriente. No hay corriente porque no tiene Hay ni el tensión. bombillo, ni el Hay tensión ventilador, porque ni la nada por el corriente, estilo. ¿Sí? hay tensión. Cuando está conectado a algo, hay corriente, porque usted acaba de decir que la corriente eléctrica es el desplazamiento de los electrones a través del conductor. O sea que si no hay nada conectado, no hay corriente. Exacto. Y vuelvo otra vez al circuito hidráulico. Permítanme, medio dibujo acá una llave. Bueno, este pedacito me quedó mal, eso continúa acá. Ah, pero sí, está cerrada. Listo. Si la llave está cerrada, la del lavamanos, el mismo ejercicio de lavarnos las manos, no sale fluido de agua, ¿cierto que no? Es como si tuviéramos el toma sin conectar nada ahí. El mismo ejercicio. Pero ¿qué pasa cuando abro la llave? Empieza a circular agua. ¿Qué tan fuerte me pega en las manos? Ah, pues la, la magnitud de la presión da esa fuerza, ¿sí ve? Empuja las moléculas de agua, aquí estamos, la tensión está empujando los electrones. Bien. ¿Y cuándo hay potencia, muchachos? Cuando la tensión y la corriente se multiplican. La multiplicación de los 120 voltios que nos llegan al toma, ¿listo? Por la corriente que, por ejemplo, consume un bombillo que más o menos, pongámosle un amperio. Esa multiplicación de 1 por 120 me va a dar la potencia de consumo de cualquier aparato eléctrico. Y miren que es una fórmula aritmética, es matemática básica. Tranquilo, vamos a ver las unidades de potencia, de tensión, de corriente, las escalas de esas unidades, las conversiones. Pero por ahora quiero que entiendan el fenómeno. ¿De dónde sale la electricidad? ¿Entendidos ahí con el ejemplo de lavamanos? Ah, ay, bueno, ¿quién me proporciona esa fuerza en un circuito eléctrico? Aparte del toma, la batería o el toma corriente. Aquí, negativo y positivo. ¿Quién le ha puesto baterías a la linterna alguna vez en la finca? Todos, ¿no? En algún momento hemos tenido una linterna, un reloj, lo que sea. Hay un positivo, un negativo cuando hablamos de corriente eléctrica DC, ¿listo? Que los diferenciamos en dos cables, ¿no? O en dos polos, o una polaridad. Ese es el que me proporciona la fuerza para encender
el computador, el celular. ¿Listo? De ahí nace todo. ¿Cómo podemos producir corriente eléctrica? Por frotación, por presión, por calor, por magnetismo y por acción química. Esas son las formas físicas o los fenómenos físicos, independientemente de las máquinas que uno vaya a meter ahí. Entonces, ¿con qué equipo? O denme un ejemplo de generar energía o corriente eléctrica por acción química. No les dé miedo. Con una batería. Es la respuesta. De hecho, las imágenes tienen las respuestas. Ustedes ven las imágenes. La primera y la segunda. Ambas tienen generación de energía por acción química. O tienen Por los presión. equipos que hacen eso. ¿Sí? Ninguno se arriesgó, muchachos. No, sin miedo, por favor. Sin miedo al éxito. En la primera Por imagen presión, tenemos el profe, panel por solar. presión. Listo. En la primera tenemos el panel solar, cuya reacción química cuando el sol o la radiación pega contra el panel solar, por eso duran 25 años. Ellos no son, es como si fuera una pila que se carga con el sol, digámoslo así. Y pues también está la batería. La batería es una reacción química que produce tensión o corriente eléctrica. La una depende de la otra. Usted no puede tener corriente sin tener tensión, sin tener esa presión. O puede, y también una corriente, eso sí, porque lo hay, fuentes de corriente, debe producir en sus salidas, en sus bornes, una tensión. Entonces, miren cómo a la final es una diferencia de fuerzas, un diferencial. Siempre vamos a representar el diferencial como un triángulo. Me quedó todo feo. Discúlpenme. Siempre que hablamos de un delta, una diferencia de altura, ¿qué es una diferencia de altura? Pues pararme en el séptimo piso y tirarme al primero, ¿listo? Tratar de suicidarme. Siempre. Eso es una diferencia y está representada por ese símbolo. Vayan cogiendo esas cositas. Listo. Lo que les decía, tensión eléctrica, muchachos, desde ahora nos vamos a referir como tensión y no voltaje. El voltaje es la unidad de medida de la tensión eléctrica, la unidad. ¿Listo? ¿De qué? De la tensión, o también lo podemos llamar diferencia de potencial. ¿Bien? Diferencia de potencial. ¿Qué pasa si usted se tira de un edificio de 50 pisos, se tira a la calle desde el primer piso? ¿Se lastima? Digamos que alguien se va a suicidar desde un 50º piso de la Torre Colpatria, pero está loco y decide suicidarse desde el primer piso. ¿Se cae? Aunque sea se cae o se lastima. Sí, claro, profe. ¿Sí? ¿Están seguros? ¿El No, primer piso no estaría al nivel de la calle? no sé, no se Pues si se tira, suicidaría, quedaría de pie. Pero sí, profe, sí se lastima. lo máximo que podría hacer sería acostarse, pues. ¿A qué voy? A que está al mismo nivel, a la misma diferencia de potencial. ¿Qué le pasa al pajarito que se para en las cuerdas y por qué no se electrocuta? Esa locura ya lleva 13.200 voltios. Y él está paradito ahí, el pajarito. No sé, soy malo para el dibujo, muchachos. Sí. ¿Y por qué no se electrocuta cuando está parado ahí en las cuerdas? Porque no tiene un potencial a tierra.
Exacto, porque con el planeta Tierra él no está conectado. A pesar de que tenemos aquí 13.200 voltios en una patica o kilovoltios, en la otra pata del pájaro, ¿qué hay? ¿Qué potencial hay? Los Los mismos mismos 300. 13.200. Y como es una diferencia, es una resta, ¿cierto? ¿Y qué pasa con 13.200 menos 13.200? ¿Cuánto da? 0, profe, 0. Da 0. Por eso el pajarito no se electrocuta. ¿Qué pasa con el chulo cuando está parado en la cuerda? Ya estamos hablando de un animal más grande. Abre las alas y toca la cruceta. Se electrocuta. Se Hace vuelve puesta a chulo tierra. rostizado. ¿Sí? Entra en una diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque la cruceta está a 0 voltios y él está parado sobre 13.200. ¿Sí? ¿A qué voy? Es como tirarse de un 50º piso. Solo hasta que existe diferencia de potencial o tensión eléctrica, que la podemos hacer análoga con la diferencia de altura. Miren cómo todo esto a la final del estudio es así, todo esto se relaciona, ¿sí? Lo químico, lo mecánico. Por eso eléctrica es tan bonita, porque uno puede relacionar todos los fenómenos. Ahí sí el chulo se vuelve chulo rostizado. Y lo han visto de pronto en su barrio, o los que han trabajado, muchas veces han ido, que se fue la energía. ¿Y por qué? Pues se encuentra un chulo. Una vez en mi primera trabajo como ingeniero coordinador de zona, estaba el poste, y tenemos las líneas pasando, tenemos los aisladores, no sé, voy a bajar una sola línea, aquí está el poste, este es el poste y pues este es el terreno. Una finquita a 13.2, a 13.200. ¿Y qué pasó con la línea? Se empuentó con la cruceta, es decir, por el viento, por alguna rama o por lo que sea, se salió del aislador y cayó sobre la cruceta, energizó la cruceta, energizó el poste y un toro, un megatoro era eso, vino a rascarse en el poste. Bien, esa noche comimos carne a la llanera. Bien, ¿por qué? Y además, ¿y por qué al toro le da más duro y a la garza no le pasa nada? Es para que quede claro este ejemplo, ¿sí? El torito está parado en 4 patas, imagínense, en 4 paticas. Está armando una cantidad de diferencia de potencial en muchos puntos. Por eso les pega durísimo la caída de un rayo, energizarse. Créanme, muchachos, le cortó la cabeza al toro. Se la cercenó. Solamente 13.200 voltios. Tuvo que haber pasado mucha corriente por el toro para que prácticamente le cercenara la cabeza. ¿Entendidos ahí? Los ejemplos y las analogías. Ojo, ya Sí, llevamos profe, sí. corriente eléctrica y llevamos diferencia de potencial. Ya ustedes ahorita como técnicos, que mida el voltaje, no, voy a medir la diferencia de potencial entre 2 puntos. ¿Entre cuál? Entre la fase del neutro, entre el positivo y el negativo. ¿Listo? Porque esas son las 2 corrientes que existen. Fácil, ¿no? Bien, ¿hacia dónde voy o cuál es el segundo paso después de tener clara las 2 variables principales en electricidad? Tensión eléctrica representada con la letra I, V, y corriente eléctrica. Ojo, muchachos, mucha literatura trae V para la tensión eléctrica y trae también la E. Bien. ¿Por qué? Para diferenciarla de la unidad, que la unidad también es en V. Es otra literatura lo trae así. La corriente eléctrica a veces viene representada con la letra A, por amperios.
Pero eso es más de unificar bibliografías. ¿Hacia dónde va estos dos conocimientos principales de cómo se produce la electricidad? Hacia la ley de Ohm. Y se las dibujé para que no meterme con tanto texto, porque ustedes saben leer. Y esa presentación queda y ustedes pueden ver los videos subidos al canal. Esta ley de Ohm, ¿dónde se aplica? En todos los circuitos eléctricos, muchachos. En el más básico, en el compuesto de una fuente de esa tensión o corriente, porque también puede existir fuente de corriente, del conductor y de qué. ¿Qué más? Para que haya un circuito eléctrico son 3 cositas básicas. Ya les dije 2. ¿Qué me hace La falta ahí? resistencia, profe. ¿Me repite? La resistencia, profe. Una resistencia o una plancha, una cafetera, una lavadora, todo eso es carga. Una carga, ¿listo? Carga, conductor y fuente es lo que compone un circuito eléctrico. Es decir, todos los sistemas eléctricos se pueden reducir a un dibujo de una fuente, de un conductor y de una carga. Ojo, yo no estoy hablando de resistencia, ya luego vamos a ver que hay varios tipos de carga, entre ellos la resistencia, pero no es la única. ¿Y qué es la carga? ¿Alguien me puede decir qué es la carga? O bueno, la pregunta más bien va por este lado. Si yo tengo a Juan Valdés, sí, el café con Juan Valdés, con el burrito que sale en la propaganda y los bultos de café, ¿cuál sería la carga? Café, profe. Los bultos de café, los bultos de café. Muy bien, muy bien. Yo sé que suena obvio, pero lo que quiero es que eso quede bien aterrizado para que ustedes no tengan problema de aquí para arriba. ¿Listo? Los bultos de café que lleva el burrito, el café, lo podemos hacer análogo a la lavadora, a los bombillos. Es todo ese peso que se van a aguantar los cables de la instalación del sistema eléctrico de su casa o cualquier otro. ¿Sí? Y si usted no le coloca los cables que puedan aguantar con todo ese peso, pues se les van a quemar, ¿no? O el burro, pues le va a dar la pálida. Y hasta se puede morir. ¿Y qué pasa en la parte eléctrica? Pues hay un cortocircuito y un incendio y también todos nos podemos morir. Estoy siendo exagerado. Pero por allá va. ¿Me entendieron? El burro es el que me proporciona que el burro en un sistema eléctrico, ¿qué sería? El conductor. Fuente. No. ¿Quién más? ¿Quién da más? Repita la pregunta, profe. El burro que La fuente. proporciona la fuerza, ¿cierto? La fuerza de empuje, Sí, señor. la tensión. Bien. La resistencia o la carga serían los bultos de café. La potencia sería la cantidad de trabajo en un determinado tiempo de ese burro. O como lo que puede aguantar. ¿Listo? Yo no puedo coger al burro y trabajarlo 2 días caminando. Eso sería insólito. Y sin darle agua, ni pan, ni nada, ni dejarlo descansar. El burro se muere, ¿no? Esa es la potencia. ¿Listo? Y empezamos a entender esas. ¿Qué sería la corriente o cómo se expresaría la corriente? Que ese sí sería de pronto algo más abstracto. Yo lo representaría
como qué tanto se calienta el burro, ¿listo? Y suda el burro. Asimismo, como los cables se calientan, los motores se calientan, y si no son capaces de soportar toda esa carga, se calientan, hace cortocircuitos, se incendian, porque lo hice en algún momento, se me incendió un dúplex, ¿sí? Trabajando en una discoteca, y pues, errores que uno comete, yo no soy infalible. Bien, y créanme, muchachos, el aislante sirvió de combustible, y ahí mismo se prendió. Menos mal que lo tenía sobre el piso y pues fácilmente se apagó. Pero ocurre. Entonces, ¿qué pasa con el burro? Pues el burro se nos muere, se súper calienta, no se le da agua, no se le deja descansar y listo. Entonces, eso vendría siendo la corriente. Ley de Ohm está representada en este dibujo y este dibujo lo que tiene son las operaciones matemáticas. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo sacar la operación matemática? Quiero hallar la tensión, multiplico la corriente por la resistencia. Quiero hallar la resistencia, divido la tensión sobre la corriente. O quiero hallar la corriente, divido la tensión sobre la resistencia. Son tres fórmulas que no creo que sean difíciles de... Eso sí se puede aprender y debería uno saberlo de memoria. ¿Hasta ahí alguna pregunta, petición, queja o reclamo? Están permitidas. Bien, muchachos. Entonces, seguimos. La ley de Ohm se relaciona con la ley de Watt, y ya les empecé a hablar de eso sin decirles que era la ley de Watt, y es la que define la potencia. La potencia. ¿Cómo se expresa la potencia en una plancha? ¿De aplanchar la ropa, o una plancha del horno, o una sanduchera, o una cafetera? ¿Ustedes cómo creen que se expresa la potencia? ¿Cuál es la potencia de una plancha de aplanchar la ropa o de aplanchar el pelo? Diría que ¿Qué la pasa si resistencia. ustedes la conectan? Yo diría que era el calor de la plancha. El calor, ¿qué tanto calienta? Es decir, que toda la energía que pide ese aparato, en el caso de la plancha y de la resistencia, porque las estufas eléctricas, la plancha, la cafetera, la sandwichera, son consideradas resistencias puras. Prácticamente es un cortocircuito. Muchachos, prácticamente es un cortocircuito. Por eso, ¿qué pasa? Que genera un calor controlado. ¿Y quién lo controla? La cantidad de material de la lámina que se calienta. ¿Bien? Listo. El dibujo, lo mismo que el anterior, les permite a ustedes de forma sencilla calcular matemáticamente cada una de las variables que relacionan la ley de Ohm con la ley de Watt. Hay una relación. Se las acabo de decir, que es la potencia. Ley de Watt. Voy a escribir acá. Disculpen, me ahorro acá. Entonces, si queremos hallar la potencia, utilizamos tres fórmulas. Los problemas que se presentan o las placas de características de los equipos siempre nos van a dar ya sea la tensión, o nos dan la corriente, o nos dan la potencia, o nos dan la resistencia. Siempre nos van a dar al menos dos variables. ¿Quiénes? El equipo. Los equipos tienen una placa de características. Esa placa le indica a qué tensión funciona, a qué frecuencia, qué coseno tiene. Toda esa información, no se preocupe, sale, pero pues tampoco podemos hacer una hoja grande donde definamos cada una de estas cosas. Entonces, no trae toda la información
y alguna información no está. Necesitamos calcularla. Pero con esa información es suficiente para nosotros hacer los cálculos y aplicar esta relación. ¿Listo? No voy a entrar en detalle porque quiero entrar en detalle de estas fórmulas, cómo se resuelven y cómo se relacionan. Mire que está por color, ¿no? Las fórmulas con las que yo puedo hallar la tensión son 3 nomás. ¿Y a quién relaciona? A la potencia, la letra P, a la resistencia y a la corriente. Miren que no aparece la tensión. ¿Por qué? Porque es la que desconozco. Esa es la que desconozco. Es decir, teniendo el valor de la potencia, el motor de un caballo, ¿sí? Y la corriente, puedo hallar la resistencia. ¿Bien? ¿Con qué? ¿Con qué fórmula? Con potencia sobre corriente, con esta de la mitad. Tranquilo, no se preocupen, necesito que aprendan el concepto, porque para eso hay aplicaciones del celular y ustedes simplemente le meten los datos y todo lo calculan. Desde lo más básico hasta otros circuitos más complicados. Y eso es lo básico. ¿Preguntas? ¿Ninguna, muchachos, hasta ahí? Horas que pasan. Las 8:41. Listo, gracias. Repito, potencia eléctrica. ¿Qué es? Y eso es la repetición de la repetidera. La cantidad de trabajo que usted hace un determinado tiempo. Y miren, muchachos, que es una división. De una vez le dice la fórmula matemática. El más claro ejemplo, una bombilla incandescente de esas que teníamos antes en la casa, por lo menos yo, que ya soy de mediana edad. ¿Listo? Y está conectada a una determinada tensión y Vamos por lo tanto tocayo, profe. consume una determinada corriente. Aquí están las variables que yo les estoy diciendo y formulando. Potencia 60 vatios, corriente 0,27 amperios, eso es corriente, y esto es tensión. Bien. Entonces, expresa la necesidad de que nosotros sepamos ley de Ohm como la ley más básica de la electricidad. Ahora bien, la potencia también se puede expresar en caballos de fuerza. ¿Alguien ha escuchado caballos de fuerza en los carros, en las motos, en las máquinas? Sí, Y ahorita en los estamos motores hablando. también hay. Bien, entonces hablan del Ferrari que tiene 300, 400, 500 caballos de fuerza, las mulas. Es la potencia, dice. Lo fuerte que son. Bien. ¿Y por qué son fuertes? Porque pueden trabajar durante mucho tiempo haciendo una gran cantidad de trabajo. ¿Sí? Eso sí, consumiendo una gran cantidad de energía durante un determinado tiempo. Porque la potencia hace consumir o produce energía. Para allá vamos. Y también los aires acondicionados, ahorita por ejemplo que hablábamos de aires acondicionados y cosas por el estilo, la potencia se puede expresar en BTU. Y mira que aquí está, un caballo de fuerza son 746 vatios, un vatio son 3,41 BTU. No solamente los aires acondicionados expresan su potencia no en vatios, aunque las placas de características suelen tenerla, pero la principal es en BTU. Los BTU también se utilizan para expresar la potencia del petróleo, del carbón. Es un estándar que tienen, pero a la final todo se reduce a vatios. ¿Ve? No necesitamos complicarnos. Podemos pasar los BTU a vatios y trabajarlo eléctricamente. Eso es lo que quiero con esta diapositiva. ¿Listo?
A la final, ustedes se van a dar cuenta que la energía que le cobra la electrificadora es igual a multiplicar esa potencia por la cantidad de horas, por el tiempo. ¿Fácil o difícil? Mire desde dónde arrancamos. Y De ahí poco a poco se va cogiendo. ya vamos sabiendo cómo leer el recibo de energía. Ahorita ustedes van a ir a leer su recibo de energía y van a hallar que la empresa, la electrificadora, le cobra 2.200 el kilovatio por una hora. Si usted consume 1 kilovatio en una hora, cada hora va a tener que estar pagando 1.200 pesos. Lo mismo, pero dicho de otra manera. ¿Bien? Entonces, ingeniero, entonces yo sí voy a colocar mi aire acondicionado en mi habitación porque hace mucho calor y consume 1.200 vatios. Así esa frescura le va a valer casi 1.200 cada hora. ¿Lo entendieron? Más o menos eso está consumiendo una Afirmativo. cada hora de la noche o de la tarde que usted mantenga prendido. Pero es la que la mamá le da hasta con la escoba a uno porque apague la luz. Y la nevera. Y eso que antes no estaba tan cara, ahorita está muy costosa. ¿Entendidos ahí, muchachos? Después de eso y de entenderlo, pues ya podemos ver y analizar qué es un circuito eléctrico. ¿Por qué? Porque un circuito eléctrico se compone de varios componentes que a la final, lo mismo, parten de un generador, una fuente de esa tensión, una carga o receptor que también se le puede llamar, un conductor, véanlo, que une todos esos elementos o lo interconecta, y ya empiezan a aparecer otros accesorios, que el fusible para la protección, que el breaker o el interruptor para prender y apagar, y otros elementos, otras cargas importantísimas, que a la final son 3: inductancia, capacitancia y resistencia. Solamente esos son los 3 tipos de carga y sus símbolos. Y entonces ya empezamos a meternos y a revolver todo este aprendizaje para que ustedes pues asuman las competencias. ¿Cuál es la configuración más básica de un circuito? O sea, de interconectar varias cargas. Ojo, muchachos, no entiendan las resistencias como algo abstracto, que solamente no una resistencia o una carga representa un equipo que se conecta a un toma y que está alimentado por una fuente. Esa fuente puede ser allá el punto de la cometida, puede ser un toma corriente, puede ser los paneles solares, otra fuente de generación por viento. ¿Cómo se llama la fuente de generación por viento? Eólica, profe. Eólica, ¿sí? Mareomotriz, térmica por carbón. Y el conductor. Entonces, con un dibujito sencillo, y quiero que ustedes ya empiecen a concientizarse de eso, podemos representar sistemas complejos. Y los cálculos nos van a decir de manera verídica qué cable necesito, qué protecciones, cómo se va a comportar el sistema y cumplir con los requisitos del RETI. A la final es cumplir con todo eso que estamos aprendiendo, es para cumplir y entender el RETI y cumplir con esos requisitos. Bien, la conexión más fácil es conectar dos equipos. Arrancamos de lo más básico, que puede ser una resistencia, una plancha, cuya valor de resistencia, y como su nombre lo indica,
no lo había aclarado, me disculpan. Es una oposición, es algo que resiste, es como si fueran los rebeldes o políticamente la izquierda y la derecha. Si la derecha va para la derecha, pues la resistencia va para la izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Si la corriente va en un sentido, la I, el cable, por ser cable y por estar construido de cobre y ser un material, tiene una pequeñísima resistencia, pero existe, es pequeña, pero existe. Entonces, ella solamente le va a hacer una fuercita pequeña. Bien. Es como si un camión estuviera circulando, pero se le atraviesa una moto. ¿Listo? Bien. O un tren y se le atraviesa un camión. Pues tiene mucha más. Y por eso circula la corriente y le da igual esa resistencia, pero sí afecta. ¿Listo? Eso es la resistencia de un material, de una carga, de un equipo, algo que os opone al paso de la corriente. ¿Hasta ahí entendido el concepto de resistencia? ¿Por qué voy ahí? También se representa con este símbolo una sierra. Y mire, he unido acá con este dibujo dos resistencias. ¿Cuál es el principio y el final de esa resistencia? Están acá. ¿Y cuál es el principio y el final de esa resistencia acá? Inicio, final del equipo. Los dos cables que salen del equipo. Y acá también está el inicio y el final del circuito que compone ese equipo, ya sea una lavadora, lo que sea. ¿Quiénes están unidos? ¿El final de un equipo o de un bombillo LED y el principio del otro bombillo LED? Muy diferente a si yo conecto esos dos, y tengo que hacer aquí el énfasis en la diferencia. Si esos dos equipos yo los conecto en paralelo. ¿Qué pasa con los cablecitos que son inicio y fin? Ese es el inicio, ¿cierto? Y ese es el final. Este es el inicio y este es el final. Estoy conectando inicio con inicio y final con final de los dos equipos. Un circuito en serie solamente puede existir si yo conecto dos resistencias. Con una, pues no sería en serie. Pues, ¿con quién voy a estar en serie? O sea, ¿quién va a estar al lado haciendo fila pegado de la mano? Es como si estuviéramos haciendo fila, una fila de 10 personas o de 2 personas que estamos pegados de la mano. Quiero que lo entiendan así, ¿listo? Es una configuración de conexión. ¿Entendido? Ahora bien, tiene unas características. La corriente es la misma. La corriente que pasa por un equipo es la misma que la otra. La tensión sí se cae. ¿Sí? Y la suma o la resistencia total es la suma aritmética de cada una de las resistencias. Como sumar 5 más 5, 3 más 8, estas dos. Esas son las características matemáticas que definen un circuito en serie. Bien. Aquí que con unos ejercicios lo van a entender. Chachos, ¿hasta ahí alguna pregunta serie? Los voy a introducir a paralelo porque paralelo sí matemáticamente es un toquecito más complicado. Se me fueron. Vamos por acá. Circuito en serie. 3 resistencias y están conectadas como si estuvieran haciendo fila, tomadas de la mano. ¿Listo? Esta está tomada de la mano junto con la tercera persona. ¿Listo? Como si fueran hermanitas haciendo fila.
¿Qué pasa con paralelo? No me voy a poner a desarrollar ahorita ejercicios porque nos alargamos mañana. Paralelo, mírenlo, es diferente el dibujo. Ya la conexión de ellas es diferente y el comportamiento eléctrico y matemático es diferente. La tensión es la misma en todos los equipos o los bombillos, asumiendo que son bombillos LED, pero la corriente se divide, porque mire, aquí va la corriente y un pedacito toma para acá y otro tiene que fluir para acá y empieza a ser diferente. La corriente se divide en paralelo y en serie es la misma. Caso contrario con la tensión en serie se cae, aquí hay una tensión que se cae, aquí hay otra tensión que se cae en estos dos puntos y aquí hay otra tensión que se cae. A la final la suma me da 6 voltios. La suma de las tensiones que se caen en cada resistencia, cuando digo se caen es que necesita cada resistencia para funcionar. ¿Listo? Y esa suma, para yo darme cuenta cuando haga los ejercicios, debe valer lo mismo que me está proporcionando la fuente. De 12 voltios, de 6 voltios, de 48, de 120, de 13.200. Muchachos, dejo hasta ahí para asumir algunas preguntas si tienen. Y mañana vemos ejercicios circuito en serie y circuito en paralelo. Desarrollamos ejemplos para que ustedes vean que la solución no hay necesidad de ir a la NASA. Puras multiplicaciones, divisiones, sumas y alguna que otra raíz cuadrada y fraccionarios. ¿Preguntas?